continuación, como lo habíamos indicado al inicio del programa, ya se encuentra con nosotros el arquitecto Luis Appiani Maldonado. Y es importante hablar un poco sobre la urbanización, que es un factor clave del desarrollo y plantea importantes desafíos de gestión económica, social, ambiental y espacial en la ciudad de Lazo. Para ello, hoy tratamos el tema ordenamiento territorial y urbanismo con el arquitecto Luis Appiani Maldonado, invitado de hoy, y queremos empezar dándole la bienvenida, pero además hablando un poco sobre cómo fueron construidas nuestras ciudades antes del terremoto y después de ello, si se han producido algunos cambios, ¿no? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Guido. Buenos días a ustedes y al público también. Para tratar un tema que es sumamente importante. Es como la salud física de nuestro cuerpo. La ciudad debe ser, es el cuerpo exterior, vamos a decir, más exterior, que debemos cuidar con mucha atención, debemos prestar mucha atención, porque, digamos, un espacio desagradable genera sensaciones desagradables, relaciones desagradables. La basura por acá, los perros por acá, las heces por acá, la gente que corretea a la gente pobre, en fin, la ciudad una desgracia. Entonces, así se desarrolla la actividad humana dentro de esa ciudad. Lo que nosotros tenemos que ver es que el urbanismo organiza el espacio, los diferentes espacios de la ciudad, donde se trabaja, donde están los colegios, donde están los mercados, donde están los parques, donde están las áreas verdes, cuál es el equipamiento que necesita esa ciudad, cuál es la proyección también. Entonces, el urbanismo es sumamente importante, es el todo. El arquitecto diseña del límite de propiedad hacia adentro, y el urbanista primero es arquitecto, estudia después urbanismo, hace sus prácticas, etcétera, etcétera, y entonces puede tomar decisiones. Sobre la ciudad, el desarrollo y el destino también. Cuando un arquitecto interviene con sus grandes ideas en lo que es urbanismo, genera una ciudad como la que tenemos, hacinada, caótica y peligrosa. Entonces, no es que el arquitecto, porque hace sus planes de desarrollo, que existe una norma como hemos conversado. ¿Por qué existe la norma? Quiero decir, porque cada arquitecto que tenía un proyecto, un trabajo para hacer plan de desarrollo, lo manejaba a su buen entender, porque sabes que yo soy más que tú, y yo soy más que tú, y he leído 2 páginas más, y no es eso el urbanismo. El urbanismo tiene que ver inclusive con el ancho de la vereda, del alto de las gradas, con todo eso tiene que ver el urbanismo, o sea, hasta lo más mínimo. El tema de inclusión, por ejemplo, ¿no? Las rampas, que también deberían de ser construidas acorde a lo que se establece dentro de las normas. Hemos crecido en forma muy desordenada, arquitecto, lo decíamos al inicio, y lo triste es de que nuestras autoridades tampoco tienen una visión. Ahí vamos. No hay una proyección. Ahí vamos. ¿No? Entonces usted indica que sí, efectivamente, hay un aporte de los arquitectos, de los profesionales, pero para cierto periodo no sigue todo un proceso que podría contribuir a un cambio, a una mejora en el desarrollo. Ya, debemos tener presente 2 cosas fundamentales. La planificación evita muertos inútiles en la guerra contra el subdesarrollo. La planificación. Y en el Corán dice, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce ahí. Entonces tenemos que analizar, ponernos en orden y analizar cuál es la situación actual, que tiene que ver con lo que usted está mencionando. Por ejemplo, no existe, esto lo hizo hace 20 años. Este análisis que está acá, se lo hizo hace 20 años y continúa vigente este análisis. No existe modelo integrador pro desarrollo que preserve los equilibrios ambientales y elimine los desequilibrios territoriales. La planificación busca el uniformizar los servicios, que este lado de la ciudad no sea más importante que este. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, pues. Todos somos iguales. Acá hay una cuestión y tenemos la misma necesidad. Y hay una cuestión de conciencia superior a la necesidad que tenemos cada uno y en conjunto. Hay una cuestión de conciencia que nos une a todos, pero sin embargo lo hacemos de lado por esa cuestión del egoísmo, ¿me entiendes? ¿No? O sea, es unas placas y unas taras sociales que debemos resolver.
Cómo no, indudablemente. Lucho, buen día y bienvenido. Aterrizando aquí en nuestra ciudad, en comparación a otras ciudades del país, aquí hemos tenido una gran oportunidad de cambio. Comparando Huaraz antes del sismo de 1970, Huaraz post sismos de 1970. Lamentablemente esa tragedia hizo que Huaraz se borrara del mapa y quienes reconstruyeron Huaraz eliminaron totalmente los escombros, dejaron una ciudad plana para volver a organizar y planificar la ciudad. Recuerdo que Gunter y Seminario fueron los primeros que presentaron una propuesta y se empezó a trabajar, pero ¿qué ha sucedido si teníamos todas las oportunidades de ir creciendo en armonía y organizadamente? ¿Qué crees tú que ha sucedido con Huaraz? Lo siguiente, bien práctico. Yo te entrego un cuadro de Cislo, de un pintor famoso, un peruano famoso. Entonces, y resulta de que, bueno, hablemos de mí, me entregas ese cuadro, pero como yo soy bien hábil y soy bien inteligente y soy mejor, entonces empiezo a hacer mis aportes a esa obra de arte. Y que resulta un mamarracho completo. Y eso es lo que es una consecuencia de que esta es una ciudad hacinada, caótica y peligrosa. ¿Por qué? Porque se diseñó una ciudad modelo. Después del sismo, efectivamente, se destruyó la ciudad y la identidad cultural varió y cambió porque ya no eran las casitas de dos pisitos con sus balconcitos. Cambió a una nueva identidad graficada, por ejemplo, en la avenida Luzuriaga, en los barrios de la Soledad, en esos barrios que crecieron ordenadamente, organizadamente, para viviendas unifamiliares. Pero resulta que cayó en manos de algunos profesionales, ¿no es cierto?, que conocemos, y para qué mencionar. El resultado es de su ciudad. Entonces, ellos aportaron, hicieron sus aportes. ¿Y cuáles fueron sus aportes? Hacinar la ciudad. Sí, pues la conveniencia de dar autorizaciones de ejecutar proyectos donde no se debería comisiones calificadoras. Hacer, ¿no? Disculpa que te interrumpa, sí, pero lo grave es que el primer plan de desarrollo salió en 1972, 2 años después. Y decía el cono aluviónico, 500,000 de metros cúbicos, entonces si se desborda eso va a llegar hasta por el Tambo más o menos y Mancocapa, 500,000. Pero ahora tenemos 15 millones. Y hay un montón que dicen que sí, que no, que ya tiene, ¿por qué se preocupa? En Arequipa, después de 100 años, se vino la torrentada. Y la que siguió, después de 150 años. Ahorita vamos 100 años. Pero no somos conscientes, o sea, ha pasado tanto tiempo, estamos asentados dentro de una ciudad que lógicamente se presenta vulnerable a los desastres naturales, ¿no? El tema de los huaicos, el tema de los deslizamientos, los aluviones que se pueden dar en cualquier momento. Y sin embargo se ha permitido, con el aval de nuestras autoridades, como también Guido lo mencionaba, el hecho de que se siga construyendo a orillas del río, se siga edificando edificios de 6, 7 pisos, cuando la recomendación de especialistas durante el sismo, en el proceso en que pasó el sismo, fue de que Huaraz no debería de tener una construcción de más de 4 o 5, y esto por zonas. ¿Por qué se sigue permitiendo todo eso? Permíteme una expresión coloquial. Estamos bien sentados. Quienes en 1980 hicieron el nuevo plan regulador, para ellos ya el cono no es así, sino así, en perpendicular a la avenida Raimondi. ¿Qué cono hemos visto? Geométricamente, que somos unos niños, el cono es un cono, pues hasta lo comes en el helado, no puede ser de esa manera. Y aún eso permitieron ellos mismos que se construya lo que estamos viendo. El compadrazgo. Dando las licencias de construcción. ¿No? El compadrazgo, la amistad. Eso es un delito penal. Pero sin embargo, no se ha actuado. Hay una complacencia enorme desde las áreas de desarrollo urbano y las propias autoridades que han permitido lo que Huaraz es hoy, el día de hoy, y no se ha hecho nada. Claramente dicen las disposiciones que esto es penado. Y tampoco intervienen ni el Colegio de Ingenieros ni el Colegio de Arquitectos. No han intervenido en ese sentido de ser drástico, ¿no? O sea, ellos también han sido complacientes. Ahora, es cierto que Huaraz, el espacio que utiliza es bastante pequeño en relación a otras ciudades, porque somos una hondonada en medio de una quebrada. Entonces, Huaraz inicialmente se planifica
para 30.000, 40.000 personas. Hoy en día Huaraz está por los 100.000, entre lo que es Huaraz Independencia, ¿no? Y la migración es permanente, especialmente de las zonas de Conchucos, la zona de las vertientes que vienen a Huaraz y se han asentado aquí en esta zona. ¿Qué hacer ahora, Lucho? Pero antes de que siga, también es bueno aumentar a lo que dice Guido. Lo que efectivamente está permitiendo de que la gente baje a las ciudades es pues porque justamente nuestras autoridades no están proyectando mejorar esos polos de desarrollo en esos lugares, darles todas esas facilidades, esas necesidades de atención para que no tengan la necesidad de bajar a la ciudad y quedarse en la ciudad, ¿no? Desconocimiento del urbanismo, arquitectos que intervienen en un plan de desarrollo. Es una molestia para mí. Y para la ciudad es un peligro. ¿Por qué? Porque en el último plan que hicieron, yo me someto a cualquier auditorio. El plan que estuve haciendo con, ¿cómo se llama? Cuando estaba de doctor de mala recordación como alcalde, yo sí me someto y están todas las autoridades que cité y invité, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este plan, ¿no es cierto?, no considera las áreas las áreas agrícolas que están siendo invadidas. Entonces estamos cambiando ladrillo por comida, por falta de planificación. Y a la hora de que necesiten nuestros hijos, nuestros nietos y quien más necesite, entonces nos vamos a estar mirando las caras y viendo que no tenemos los 20 soles para 4 limones. Se ve amenazada la seguridad alimentaria. No hay planificación. Por eso dice, la planificación evita muertos inútiles en la guerra contra el subdesarrollo. Entonces aquí existe lo que se llama, bueno, conozco casi todo el Perú y en toda la sierra, más en la sierra, existe lo que se llama, lo que le he puesto el nombre, el provincialismo. Amigazgo, vecinazo, compadrazgo y cacicazgo. Entonces, como tú eres mi amiga y yo quiero construir, no somos amigos y yo quiero construir, soy autoridad. Entonces, yo quiero construir, me dices así, oye, pero sabes que no puedes, hasta ahí puedes hacer solo 4 pisos. Ay, pues fíjate. Bueno, pero ya no importa. Uno más. Así se maneja, se maneja el desarrollo de la ciudad. Entonces, todos esos señores que me están escuchando y viendo, y arquitectas, etcétera, etcétera, conversemos, reunámonos y pongamos la mano al pecho, seamos honestos con la ciudad, con los ciudadanos. Eso es lo que falta. Mira, ese provincialismo, en ese provincialismo se manejan pues el del apellido, ¿no? Se apellida tal, ese viene de tal, viene de antes, ¿no? Correcto, así que maneja la cosa. Y entonces, la mediocridad se mueve ahí como Pedro en su casa. La mediocridad. Entonces, ¿por qué voy a estudiar más si me lo va a resolver mi pata? Claro. ¿Por qué voy a hacer más? Y tenemos ahí lo más grave entonces, que la universidad, que debe preocuparse de todas estas cositas, en lugar de estar viendo las cosas se ha olvidado. No se ha olvidado, no le da la gana, porque está mirando para otro lado. Entonces, ¿qué tenemos? Que la universidad tiene 3 hectáreas para hacer el Centro de Investigación Agrotecnológica y de Innovación Tecnológica, y bendito sea el cielo. En Piruruyuc, donado a través del notario y convenios, etcétera, etcétera. 3 hectáreas. Le aprobó el año pasado el Ministerio de Economía 30 millones para ese propósito. Es ley de Gigovich, ¿correcto? Y entonces, ¿qué tenemos? Que está al costado, cruzando la pista del parque industrial. Y el parque industrial está a 27 minutos. Planificación de la ciudad ordenada. Entonces, fíjate tú, que la universidad prefiere gastar 35 millones en hacer un edificio central, ¿no? Administrativo, como si ese fuera el propósito de la universidad. Sí. Y señora, amigos universitarios, aquí la cosa no es ser abogado o profesor. Totalmente de acuerdo, Lucho, en tu apreciación. También hemos cuestionado, no es posible derribar una edificación que es no es tan antigua como el hospital regional, por citar. El hospital es antes del sismo, la edificación central de la universidad es post-sismo y la han mantenido, o sea, su mantenimiento está acorde. Es cierto que puedan requerir una infraestructura administrativa, pero hay otras áreas y están desperdiciando un área importante en el centro de la ciudad para convertirla en otra mole de 7 pisos, donde van a ubicarse cómodamente los empleados, ¿no? Y que en gran cantidad, dicho sea de paso, tiene la universidad. Pero antes de ingresar a eso de Piruruyuc, que es importante, porque entiendo yo de que se están perdiendo oportunidades.
Huaraz ha crecido, la población está por los 100.000 y cada vez los migrantes son mayores. Ya no hay dónde crecer aquí en la ciudad. No hay áreas libres para hacer ningún tipo de infraestructura, sino estas están afuera. ¿Y afuera dónde están? Hacia el lado oeste, que es la Cordillera Negra, y hacia el lado este, que es el lado este-norte, que es de la zona del Callejón de Huaylas. Ahora hay normas que establecen el Ministerio de Vivienda y la organización las señalan así con antelación. El año 2017 se emite una ordenanza donde señalan las áreas de expansión urbana y hacen reservas de algunas áreas. Sin embargo, nada se ha hecho, nada se ha trabajado. En aquella ordenanza dispone que las unidades de catastro, de acondicionamiento territorial se implementen adecuadamente y desarrollen este tipo de trabajo. Han transcurrido 5 años y no se ha hecho nada. Volverán a pasar otros 10 años y tampoco se va a hacer. ¿Por qué no se le da la importancia necesaria? Porque esto va a reventar en algún momento. Huaraz va a explosionar y esto va a ser gravísimo. Es una cobardía. Es una cobardía el pensar solamente en mí mismo. Yo tengo que pensar como profesional en el conjunto de la sociedad, y para eso soy profesional en ese tema. Entonces el temor de perder su puesto de trabajo. ¿Y dónde está entonces la iniciativa, el emprendimiento de nosotros los peruanos? Si me botan de trabajo porque soy honesto, correcto, completo y digo las cosas como deben ser y los puedes poner en cualquier auditorio, ¿por qué voy a retroceder? No, pues señor, no estamos de acuerdo. Muy bien, perfecto. ¿Sabe qué? Yo por ahí no camino, entonces mucho gusto, hasta luego, ya nos vemos. Y se encuentran. Y ellos, esas autoridades, se encuentran esos profesionales que pasan por encima del convenio INDECI-PNUD para hacer mapa de peligros, que se hizo en el 2003 y el 2004. Que levante la mano alguno de los que nos esté escuchando, ingeniero arquitecto, que haya llevado a cabo eso o que ha sugerido a las autoridades. Lamentable. Cero absoluto. Tenemos el problema de la mediocridad. Y en ese panorama que se desenvuelve es claro ver que la orientación del gasto público no va en orden de la planificación de las necesidades de resolver las prioridades, sino como pantalón de payaso, parche por acá, así, igualito como la carpa del circo, ¿no es cierto? No desaprovechar la bonanza económica temporal y capitalizar el recurso humano, alejando al poblado de las oportunidades del futuro. Tenemos por eso, Perú y yo, tenemos esa oportunidad. Mira, a través de un botoncito, estamos con las universidades del mundo y podemos hacer pasantías y mejorar en la calidad de nosotros. ¿Por qué tenemos que pensar así a medio pelo? Claro, pero el urbanismo, disculpa, sí, Guido, pero el tema del urbanismo, el tema del ordenamiento territorial también pasa por un análisis específico de suelo. Hay que ver dónde vamos a poder construir y dónde no. Entonces tampoco se está, creo, cumpliendo con todos esos parámetros, con todos esos requisitos, esas recomendaciones que se da para poder edificar una ciudad hasta cierto punto saludable y recomendable. A través de los objetivos del desarrollo sostenible se han planteado algunos puntos importantes que se deberían de tener en cuenta y se desarrollan en forma continua reuniones a nivel mundial donde se toman acuerdos. Sin embargo, estos quedan en el olvido. Exacto. A partir del año 1985 hay un nuevo programa en Naciones Unidas que se llama Ciudades Sostenibles. Y a partir del 2000 se llaman Ciudades Sostenibles, Ciudades Seguras. ¿Por qué ciudades seguras? Porque el calentamiento global y todas esas consecuencias, por eso, ciudades seguras. Y cuando hablamos de ciudades seguras, entonces hablamos del mapa de peligros, prevención de desastres, gestión de riesgos, correcto, que la ley del CIMAGER. Entonces tenemos que aplicar todo eso. Inclusive en los perfiles de las municipalidades, de los proyectos que se hacen, los PIC, que se llaman, ¿no es cierto? Abajo dice, es necesario el análisis, el estudio de suelos. Perfecto, pero tampoco se cumple. Es una locura, ¿de acuerdo? Entonces, este plan del mapa de peligros, prevención, mitigación de desastres, usos de suelo y zonificación, así es el título, se hizo desde Catac hasta Caraz. Cuando hemos llegado a la ciudad de Huaraz Independencia es donde dice cómo y bajo qué circunstancias aparecen edificios de 6, 7, 8 y 9 pisos. ¿Cómo y bajo qué circunstancias?
disponible. Claro, Lucho, nosotros hemos venido indicando desde el primer día de este programa y lo sostenemos, de que nuestras autoridades tan solo se eligen para administrar algunos recursos económicos y mal administrados, porque ni siquiera logran gastar lo que les dan, ¿no? Es el colmo. Son funcionarios, son autoridades a quienes elegimos y que no saben nada de la ciudad, ni siquiera se dan la molestia de enterarse y de leer sobre el pasado. Y aquí en Ancash hay grandes experiencias. Recoger las primeras experiencias de urbanismo, no las han leído ni las han visto. Recoger las mismas normas que se han elaborado en años anteriores, tampoco las han visto. Sin embargo, vemos que nuestros funcionarios se sienten orgullosos de visitar otros lugares y hablar de proyectos que ya los hemos hecho hace años. Yo veía hace algunos días a nuestro alcalde de Independencia y a un señor campesino haber visitado la zona altoandina de La Libertad para ver el proyecto de cosecha de agua. He visto también en una información de diarios del Cusco al gobernador regional de Ancash sentirse maravillado por haber encontrado la experiencia de la cosecha de agua en la zona del Cusco. Oiga, en el año 1985 aquí en Ancash hubo un proyecto que se llamó el proyecto Micropresas, que se trabajó con más de 20 micropresas, se almacenó mucha agua, y por eso es que la Cordillera Negra por lo menos se ha mantenido. ¿Qué sucedió con este proyecto? Entró el año 90, otro funcionario al gobierno transitorio aquel entonces, y no le pareció que era correcto, a pesar que tenía apoyo de la Comunidad Económica Europea, cerraron el proyecto. Y no se hizo nada y no se continuó. Lo que nos acabas de indicar sobre este tipo de acciones, el problema que se tiene desde la confluencia de la avenida Centenario con la que llega de Chancayán hacia Monterrey, y lo que también nos trajo a colación Pilar, cómo es que se vienen derrumbando cerros. Y muchos de ellos que son de propiedad pública, están siendo avasallados por propiedad privada y no se hace nada. Hay ordenanzas que lo señalan así, nadie respeta, nadie dice, ¿para qué entonces tenemos autoridades? Lo que tú has señalado de Piruruyoc, donde la universidad tiene 30.000 metros cuadrados, creo, 30.000 metros cuadrados. Oiga, Arequipa está la UNSA, la Universidad Nacional de San Agustín, está por concluir el presente año un laboratorio con 27 especialidades, íntegramente construido por la SAUDA, que va a ser entregado al laboratorio para todas las especialidades y que no le ha costado al Estado un sol. De manera que, ¿cómo otras localidades piensan en grande y nosotros no? Por eso que en nuestro editorial del día de hoy señalamos la apatía que existe en nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Va a seguir estas cosas? El próximo año seguirá construyéndose más vías, pero todo desordenadamente. Mira la carretera que está haciéndose entre Huaraz y Paria. Se está tomando en cuenta las áreas adyacentes porque eso va a generar indudablemente una facilidad de tránsito y se va a empezar a urbanizar, caiga donde caiga. ¿Será posible eso? Claro, definitivamente no es posible, no es lógico, pero en la práctica pues estos personajes, estos tipos de las grandes ideotas son los que llevan a cabo como el lugar. Por eso es que en lugar de pensar bien para el ordenamiento territorial, para el acondicionamiento territorial, entonces piensan tonterías como hacer el CICEA en el eje del cono aluviónico frente a un grifo, haya sido construido antes o después. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Mira, ¿sabes qué pasa con las ciudades acá en el Callejón? A la hora que vinieron los españoles, cuando Gonzalo Pizarro se iba para Cajamarca a seguir robando, encontró que había muchos puentes y le llamó el Valle de los Puentes, ¿correcto? Entonces, cuando luego se establecieron y dijeron de qué para allá es mío, de acá para allá este cerro es mío, etc., ellos se quedaron en este lado del río, en el lado ¿por qué? Porque había territorio, había agua para la agricultura y ganadería, y había, pues no, entonces se formaron ahí las haciendas, no las ciudades. Posteriormente, con el desarrollo y el crecimiento urbano, lógico como sucede, entonces en esos repartos ya comenzaron a ser los espacios más pequeños y ya se conformaron las ciudades, el área urbana de ese sitio. Entonces así tenemos estas ciudades. Y resulta que en esa época también había pues la corriente del Niño, pero no se sabía, o sea, era Dios bendito, que se nos viene el agua, etcétera, etcétera, pero no era esa cuestión. Entonces sucede que se mantuvieron ahí con ese criterio y
luego los hidalgos, los hijos de los españoles, y luego los hacendados, y luego lo que vemos dando vueltas por ahí. Entonces se mantuvieron, ¿por qué? Porque no viven ahí, explotan ese recurso territorial y humano, ¿de acuerdo? Sí, es una unidad productiva de repente, pero ahí habría Permíteme, sí. Acá termino la idea. Entonces crece un poco más la ciudad y aparecen unos ciertos ingenieros y arquitectos, más ingenieros que los curas, por ahí camina la cosa. Así también se forman las ciudades como hay un loco también se tiene en cada ciudad. Entonces, sucede que están pensando, ojalá no sea yo, están pensando solamente en ese sitio, y dale, hasta que en 1985 y 2000 Naciones Unidas dice. Pero mira, cuando yo vine hace más de 30 años, yo decía, chispas y este sitio de acá, la Cordillera Negra, ¿no? Un vacío, y veía cómo se asesinaba. Entonces, yo estudio urbanismo del año 1986. Entonces, y le decía a mis colegas, hermano, ¿y ahí por qué no hay agua? No hay agua. Y empezaron a decir, no, él no sabe, él lo conoce, él no sabe. Pero ¿qué pasa? Sí hay agua. Lo que pasa, ustedes se acuerdan, en el 97 pasaba un helicóptero con un torpedo, y el plotter estaba en Guarupampa, la mina, cantidad de material, profundidad, en la calidad, etcétera. Estamos encima de una mina inmensa. Por eso es que quisieron, mira la barbaridad, en Conococha ya estaban haciendo sus construcciones. Sucede entonces que en ese ordenamiento territorial es importante todo lo que estamos comentando, en verdad. El tiempo para nosotros es oro. Sin embargo, queremos seguir avanzando en este conversatorio, un poco conociendo las recomendaciones, porque creo que en ningún momento, más que ahora, se ha venido a evaluar el tema de que nosotros hemos crecido de forma desordenada sin tener en consideración las consecuencias del calentamiento global. Ahora lo estamos viviendo, lo hemos vivido con el fenómeno del Yaku. Se habla de que más adelante tendremos el fenómeno costero, a finales de este año tendremos el fenómeno global, y lo cierto es, como lo decía al principio, que hay un desorden total en el crecimiento de las ciudades. ¿No? Se han asentado personas viviendo a orillas del río, se han asentado en distintos lugares donde no se debió construir, donde no se debió autorizar la construcción. ¿Cuáles serían, ahora que ya todo es un sancochado hasta cierto punto, porque ya se edificó por edificar, esas recomendaciones? ¿Hacia dónde, en qué lugar deberíamos de empezar de repente con pequeñas muestras para poder ir cambiando, corrigiendo algunas cosas? Es un trabajo paralelo, ¿sí? Hay que trabajar en el aspecto moral, en el aspecto técnico y en el aspecto social, pero primero en lo social, ¿sí? Hay que informarle a la sociedad que donde construyó y le permitieron construir es un error muy grande. Hay que, hablando por ejemplo, del cono aluviónico y de los barrios emprendedores al costado del río que hizo Vladimir Mesa. Ese es un delito grave. Entonces, informarles a ellos. Ustedes saben que el cono aluviónico han construido más de lo que se debe, así que por favor tienen que someterse a la decisión. Hay que disminuir el peligro. Hay construcciones de 6-7 pisos. Sabemos que se viene la laguna hasta el río Santa en 25 minutos. Solamente autorizamos hasta 4 pisos, que es donde tú puedes bajar, yo viejito, etcétera, bajar y corres 8 cuadras para allá, 8 cuadras para acá y llegas. Teniendo en cuenta, además, eso es urbanismo, la señora va a decir, no te pongas esos zapatos, no dejes esa manta que está rota. Claro. Esa es parte de la idiosincrasia que ve el urbanista. Entonces, ¿por qué? Porque hay el vector velocidad y distancia. Entonces, sacas tu cuenta, así, el viejito, la viejita, la mujercita, etcétera. Entonces, sí se pueden salvar. Los que han construido más, su responsabilidad. En caso de emergencia, sean afectados o damnificados, Defensa Civil no les da un centavo. Y que se vayan a quejar al muro, como se dice. Y que busquen a sus profesionales y a esas autoridades. Y que empiecen ahorita, número 1. Número 2, pensar en la planificación de la Cordillera Negra. ¿Por qué? Porque hay huecos, pues se vienen acá, se vienen para acá. Entonces yo construyo, ¿es la más segura? Súper segura. Entonces yo construyo acá el hospital y cuando viene el hueco para acá, ¿cómo me salgo si no puedo cruzar? Es una locura. Hay que pensar mejor. Entonces, la Cordillera Negra, planificar. Y tenemos ya la carretera Huaraz-Casma,
no Huaraz Piruruyó. O sea, ya hay un eje, ¿no? Huaraz Casma es el eje de desarrollo. Claro, hay un eje. Es una pista nueva. Y entonces que no resulte esa inversión tan grande como el de Pativilca. En Pativilca que ha crecido un poco Chasquitambo y los mismos adobes y las mismas esteras y punto final. No puede ser posible, pues. Claro. Entonces acá tenemos que agarrar esto y estamos cerca de la costa en caso de emergencia. Y de aquí a Piruruyó hay 27 kilómetros para desarrollar la nueva ciudad. ¿Cuántas hectáreas habría más o menos para...? Ahí sí que me agarras. No sabía. Aproximadamente, no. Porque Huaraz, ¿cuántas hectáreas tendrá Huaraz? 80. Más o menos, ¿no? Sí, entre 80 y 100 se habla, 80 y 100 hectáreas. O sea, tener por lo menos 40, 50 hectáreas habría un horizonte de por lo menos 50 años. 40, 50. O de 40 a 50 años, ¿no? Sobrado, porque ahí hay agua. Ahí hay agua. No, sí hay agua y la energía no es tan problemático del traslado. ¿Cómo se llama? Eso fue nevado. Antes, ¿no? Eso fue nevado. Y entonces el agua se evapora, se va para adentro. Sí. Y ahí tenemos, por ejemplo, 85 puntos de agua con Huaín. De la pobre mujer estuvo 2 años presa, no sé qué problemas. No, pues, entonces tenemos que... Se dice que la minería es... Yo respeto la minería, la inversión. ¿Cómo no voy a tener que mi gente, pues, le vaya muy bien? No, como que no, claro que sí. Pero ¿qué pasa? Es explotación del recurso, no es uso racional. Es muy diferente. Algo que has dicho importante es la educación y no hay educación. Sobre este tipo de temas la población desconoce totalmente, aun cuando el realizar este tipo de estudios por parte de los gobiernos locales implica que tiene que haber un tratamiento constante con la sociedad civil que no se realiza. A la sociedad civil al final se les pone el tema que desconoce totalmente la sociedad civil y son aprobados. Y esto no es correcto. De manera que creo que hemos empezado bien, Pilar, y seguiremos hablando sobre este tema futuro. Habrá más oportunidades que molestemos la presencia y la capacidad profesional de Lucho Appiani para conversar de este tema que no queda acá. Creo que tenemos que hacer docencia y permanentemente seguir insistiendo para que se vayan tomando caminos correctos. Y hay que sugerir algo ahí, ¿no? Y retomando lo que dijo aquí el arquitecto, el tema de, porque ese también es el objetivo de este programa, sostener reuniones que contribuyan al desarrollo. En este caso usted hablaba de reuniones con los especialistas, con los arquitectos, con esa mirada a futuro, ¿no? De repente nuestras autoridades están muy ocupadas, pero nosotros como sociedad civil, como comunicadores, de repente podemos también aportar al desarrollo, porque ese es el objetivo. Invitaremos a los decanos para ver qué cosas piensan como organización pero profesional. Sostener una reunión con el aporte de ellos y hacerlo llegar, insistir, comunicar para que la población también de alguna forma se vaya sensibilizando. Y antes de finalizar, también arquitecto, a nivel de España, en Madrid, en Barcelona, ya se ha implementado el tema de las ciudades policéntricas, ¿no? Ese modelo podríamos de repente también ir tomando para la nueva ciudad que se habla en Piruruyó, ¿no? O sea, en la nueva ciudad de Huaraz. Entonces, ir viendo, porque también no podemos seguir con los mismos modelos que tenemos. Nosotros estamos atrasados con respecto a Europa 60 años en urbanía. Y en Europa ya se habla hace 25 años de ciudad-región. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a lo de los centros poblados. Este es el territorio y solamente administramos una área urbana. No, perdón, y la administración, porque la administración municipal no tiene la logística, la etcétera, mucha plata, tal y tal. Pero ¿qué pasa? Tenemos los centros poblados en esas zonas y tienen su alcalde, tienen su secretario y sus regidores. Entonces se les da una capacitación, se les da un aporte técnico, una transferencia, porque hay ingenieros, arquitectos, abogados, de todo ahora en los centros poblados. Y de esa manera, entonces, la municipalidad abarca casi toda su jurisdicción. Y nadie se queda abandonado. Y es así, de esa manera, en que los espacios sean igualmente deseables para vivir. El tiempo nos ha ganado, Lucho. Mil gracias por tu visita el día de hoy. Antes de concluir nuestro programa, Pilar, un saludo a todos los trabajadores en su día. El día lunes es el día del trabajo y creo, cómo no, reconocer, aun cuando trabajo mucho, falta a nuestra población. Nuestra población es inteligente, ha creado su propio trabajo y debemos estar en esa insistencia. Claro, y además suman también al aporte pues en el desarrollo del PBI, en el desarrollo también de la región. Nuestra nuevamente felicitación en el Día del Trabajo
y les agradecemos por sintonizarnos, por estar presentes con nosotros en el programa Conversando con el Pueblo. Estaremos el próximo sábado, Dios mediante. Dios mediante, sí, efectivamente, y cualquier tipo de inquietud que tengan ustedes, porque ustedes nos informan y nosotros opinamos a través de la línea telefónica que es ubicada en nuestros spots que publicamos permanentemente en la página web de este programa o de Radio San Sebastián, serán bien recibidas y atenderemos vuestras inquietudes, porque de lo contrario nada habremos hecho, no habremos avanzado. Tenemos que recibir la opinión de ustedes y transmitirla a la comunidad. Mil gracias y hasta el próximo sábado. Muchas gracias.